el desarrollo de seres vivos, plantas y vegetales, animales, ¿no?, asociados al mismo. Esa definición nos va a permitir ver cómo es que, ¿no?, estos bienes y servicios ambientales se están dando. En los últimos años ya se han observado reducciones drásticas en la flora y fauna de las montañas. Hay varias zonas de montañas que ya han desaparecido, hay poblaciones de árboles nativos en algunas zonas que también han desaparecido. En algunas zonas de páramos, especialmente en Ecuador, ya se ha observado una reducción fuerte, drástica, de estas poblaciones, ¿no? Algunas son endémicas, por lo tanto no va a haber la posibilidad de recuperarlas. Y esos son los esfuerzos esos son los elementos que nosotros tenemos que mantener una constante vigilia. Pero eso no lo hace únicamente digamos, un organismo, eso lo tienen que hacer en conjunto, a través de redes, se tiene que hacer a través de la creación de lo que yo llamaba al comienzo estas redes de información para tomar decisiones con conocimiento que establezcan estrategias y políticas frente a los impactos del cambio ambiental. Una de las principales razones y una forma de medir y consensuar todos estos elementos, algunos cualitativos y otros cuantitativos, es a través de una estimación económica de ese impacto del cambio climático en el Perú. Esto es una forma de medición, digamos, que estandariza una serie de variables, algunas no necesariamente con unidades similares, bastante heterogéneas cada una de estas variables, pero que nos permite estandarizar en un solo elemento. El país tiene que tener una idea de cuál es el costo que tiene que enfrentar y tiene que tener una idea de cuál sería el beneficio de poder superarlo o de poder adaptarse a ese cambio climático. Ese es lo que se quiere como estimación económica del cambio climático. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, en convenio con el Banco Central de Reserva, ha hecho un esfuerzo para una primera estimación, que es lo que le voy a presentar dentro de un rato, pero basado primero en unos datos de escenario, pero fundamentalmente partiendo de las experiencias de un fenómeno climático que ha afectado la actividad agropecuaria y que es básicamente el fenómeno del Niño. Se usa información para poder hacer una estimación, una aproximación que ahora les voy a presentar. Pero a ver, los impactos socioeconómicos serán producto de los efectos directos, por un lado del clima, en las actividades humanas, mientras que otras serán intermediados por el impacto que tengan en los ecosistemas. Es decir, hay un impacto que es el efecto directo. El cambio climático, temperatura, etcétera, tiene efecto directo, pero además de eso, hay un impacto que es intermediado por el deterioro o el impacto hacia un ecosistema. Los bosques, los páramos húmedos, ¿no?, las franjas costeras, los manglares, ¿no?, el litoral marino, el fitoplancton, etcétera, etcétera, van a ser impactados. Todo eso en su conjunto va a intermediar para tener impactos, ¿no?, hacia la agricultura del país. Entonces, ¿no?, de todos los sectores económicos que puedan ser afectados, obviamente se estima, y este es casi un consenso, que el que va a tener un impacto mayor y mucho más directo va a ser, y que va a ser producto del cambio gradual de la temperatura y de las precipitaciones, va a ser el sector agropecuario. La agricultura va a ser el impactado directamente por esto, y a lo cual también se le va a sumar los impactos intermediados por los ecosistemas que están en deterioro. Ese es el concepto con el cual se quiere trabajar la estimación económica de este impacto. Entonces, por el momento se han desarrollado una serie de modelos, etcétera, pero por el momento en el Perú estamos trabajando, debido a la restricción de información, con un modelo de costo-beneficio con un análisis costo-beneficio basado en un modelo de equilibrio general.
Esto básicamente lo que quiere es comparar, digamos, los costos, ¿no? En función de dos acciones que se presentan como lógicas. Uno es poder mitigar y otro es poder adaptar. Es decir, mitigar significa reducir las emisiones de CO2, de gas, de GEI, como forma de aminorar el calentamiento global y otras tendencias climáticas. Es decir, las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de metanos, etcétera, etcétera, como una forma de aminorar. Esa es una medida. Y eso está planteado, y por lo tanto, ¿eso qué significa? Si yo reduzco, tengo que incurrir en un costo. Y ese costo financiero lo tengo que poner como tal. Pero también hay la adaptación, que es el ajuste de los sistemas naturales o de los sistemas que nosotros creamos como forma de moderar los daños o explotar posibles oportunidades de beneficios asociados con estímulos climáticos o sus efectos. Esto quizás es muy importante. Esto es lo que nos lleva a pensar en beneficios futuros. Pero implica costo de tener menos emisiones de CO2. O tener menos efectos, del CO2 sobre las actividades humanas. Entonces, ese es el reto. El modelo de equilibrio general, entonces, no es sino comparar dos costos. El costo, ¿no?, de ir reduciendo, digamos, las toneladas de CO2 equivalente, ¿no?, que son los costos marginales de la mitigación, o el costo de reducir el impacto del CO2. Y esto son los costos marginales, ¿no?, de, digamos, de daños, que debe estar incluida obviamente la adaptación. El modelo de equilibrio general dice que hay un punto en el cual el costo de reducir, de no producir más CO2 debe equipararse con la cantidad, ¿no?, de CO2 que haría que no tendría el mismo efecto y el mismo impacto en nuestro hábitat. Ese punto de equilibrio es el que se tiene que trabajar a través de este análisis de costo-beneficio bajo un modelo de equilibrio general. Para eso se requiere mucha información. Para eso se requiere series históricas de temperatura. Miren, en el Perú hay cerca de 1.400 y tantas estaciones meteorológicas. De esas 1.000 y tantas estaciones meteorológicas, solo 430 estaciones tienen series que nos permiten estimar normales, y para estimar una normal necesitamos series de 20 años como mínimo continuas. De esas 400 y tantas estaciones que nos permiten estimar normales, solo 42 estaciones son automáticas, que es lo más confiable, porque todo lo demás es muy difícil, porque hay que leerlo a las 7 de la mañana, hay que leerlo a la 1 de la tarde y hay que leerlo a las 7 de la noche. No todos los lugares se puede leer. Hace unos días yo visitaba una estación meteorológica del Ministerio de Agricultura y conversaba con el encargado de la toma de datos y le pedía su recibo de pilas de linterna, y me dijo, no, ¿para qué? ¿De velas? Le dije, no, tampoco, me dijo. Entonces, ¿cómo toma los datos a las 7 de la noche? No, se rió y no me dijo nada, ¿no? Pero vean cómo es la información, ¿sí? O sea, esas cosas son importantes. Entonces, tener estaciones, invertir en estaciones automáticas, obviamente es una necesidad ya del país. Igualmente es una necesidad ya del país. No importa si se llama Autoridad Nacional del Agua, no importa si se llaman ahora Autoridades Locales del Agua. Lo que hay que hacer es ordenar la cuenca, distribuirlo bien, evaluarlo con su curva de nivel y establecer dónde deben estar ubicadas las estaciones hidrológicas. No puede ser que tengamos una estación hidrológica que está casi en la naciente y con eso tratemos de medir todo lo que pasa con esa cuenca. O no puede ser que tengamos la estación hidrológica cuando ya el agua ha sido distribuida y con eso tratemos de medir qué está pasando con esa cuenca. Tiene que haber una distribución mucho más georreferenciada para poder hacerle un seguimiento a lo que está pasando con el agua en base a las fuentes que originan esa agua. Entonces, esos son los esfuerzos. Esto, que parece simple, requiere obviamente mucha información. ¿Ya? ¿Me pasé?
ya. La anterior. Entonces,